Imagina un ser tan inmenso, tan colosal, que al pasar junto a él un elefante parecería un cachorro, un gigante que dominaba la Tierra hace más de 100 millones de años, en un mundo totalmente distinto al que conocemos. ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue el animal más grande que caminó sobre la Tierra? Hoy vamos a descubrirlo, el Patagotitan majorum, el titán de la Patagonia. ¿Te atreverías a pararte frente a un dinosaurio de 40 metros de largo? La Patagonia que hoy conocemos, con su viento frío, su desierto y sus montañas, era un lugar completamente distinto durante el Cretácico Superior, hace unos 100 millones de años. En ese tiempo, esta región era mucho más cálida, cubierta de frondosos bosques, ríos caudalosos y una vegetación exuberante. Imagina un paisaje lleno de coníferas gigantes, helechos tan altos como casas y un suelo cubierto de plantas que crecían sin cesar gracias a un clima húmedo. En este escenario, los titanes dominaban. Entre ellos, uno se levantaba por encima de todos, el Patagotitan majorum. Si hubieras vivido en esa época, ¿cómo crees que habrías reaccionado al ver pasar frente a ti un animal tan colosal? Todo comenzó en 2012, cuando un trabajador rural en la provincia de Chubut, Argentina, encontró algo extraño asomando en el suelo. Era un hueso, pero no un hueso cualquiera, medía más de 1 metro de largo. Pronto, un equipo de paleontólogos del Museo Egidio Feruvio llegó al lugar y comenzó una de las excavaciones más impresionantes de la historia. Lo que descubrieron fue sorprendente. Más de 200 huesos fósiles pertenecientes a varios ejemplares de un dinosaurio nunca antes visto. ¿Qué harías tú si caminando por el campo encontraras un hueso más grande que tu propio cuerpo? El proceso de excavación no fue sencillo. Los huesos eran tan pesados que se necesitaban grúas y maquinaria especial para levantarlos sin que se rompieran. Imagina a un grupo de paleontólogos trabajando bajo el sol patagónico, envolviendo cada fósil con yeso y telas para protegerlo antes de transportarlo. Algunos huesos medían tanto que no cabían en vehículos convencionales y debieron ser trasladados en camiones diseñados para cargas pesadas. ¿Te imaginas la emoción de ser parte de un equipo que desentierra pedazo a pedazo a uno de los seres más grandes de la historia del planeta? Una vez estudiados los restos, la magnitud del hallazgo quedó clara. El Patagotitan majorum medía entre 37 y 40 metros de largo, más de 8 metros de altura a la cadera y pesaba entre 60 y 70 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, era tan largo como un avión Boeing 737 y tan pesado como una ballena azul, pero caminaba sobre tierra firme. Con cada paso, la tierra debía temblar bajo su colosal peso. ¿Crees que podrías mantener la calma si escucharas el retumbar de sus pasos acercándose desde la distancia? A pesar de su tamaño, su cuerpo estaba lleno de adaptaciones sorprendentes. Sus huesos eran huecos por dentro, lo que reducía el peso sin sacrificar la resistencia. Sus vértebras estaban reforzadas con estructuras internas parecidas a las de las aves actuales. Su cuello largo le permitía alcanzar las copas más altas de los árboles, y su cola servía como contrapeso y como posible arma defensiva contra depredadores. ¿Alguna vez pensaste que la clave para sostener al animal más grande que existió estaba en tener huesos huecos? El Patagotitan era herbívoro. Su dieta se basaba en enormes cantidades de plantas, coníferas, helechos arborescentes y toda vegetación que pudiera alcanzar. Para mantener un cuerpo de semejantes proporciones, debía consumir cientos de kilos de alimento al día. Piensa en lo que significa arrancar ramas enteras de un árbol en una sola mordida, día tras día, como una máquina devoradora de bosques. Es posible que se movieran en manadas, no solo para proteger a las crías, sino también para encontrar alimento suficiente. Pero imagina lo que era tener a decenas de estos titanes juntos, desplazándose como un ejército vegetal. ¿Qué preferirías, enfrentarte a un depredador feroz como el tiranosaurio Rex o quedar atrapado bajo la sombra de un Patagotitan majorum? Su vida, sin embargo, no debía ser sencilla. Aunque los adultos eran prácticamente invulnerables, las crías eran vulnerables a grandes depredadores. En la Patagonia también vivían carnívoros gigantes como el Mapusaurus o el Tiranotitan, que podían cazar en grupo y atacar a los más débiles.
Además, conseguir alimento suficiente era un reto constante. La necesidad de comer tanto obligaba a estos titanes a migrar grandes distancias en busca de nuevos bosques. Sus huellas, algunas de ellas de más de 1 metro de ancho, quedaron marcadas en el suelo y con el tiempo se fosilizaron, convirtiéndose en pistas que los paleontólogos estudian hoy. ¿Te imaginas caminar sobre una huella que podría ser más grande que tu propio torso? El descubrimiento de este dinosaurio no solo fue impactante por su tamaño, sino también porque confirma que Sudamérica fue la cuna de los titanosaurios más grandes. Durante mucho tiempo se pensó que el Argentinosaurus era el rey indiscutible, pero el Patagotitan vino a disputarle el trono. Aunque los científicos aún debaten cuál de los dos fue más grande, lo cierto es que ambos nos muestran hasta dónde pudo llegar la evolución de los saurópodos. Sus huesos revelan un crecimiento acelerado, probablemente alcanzaban varias toneladas en apenas unos años. Esto los hace diferentes a muchos animales actuales, cuyo crecimiento es más lento. ¿Crees que la evolución aún podría producir criaturas de semejante tamaño en el futuro? La Patagonia del Cretácico no solo estaba habitada por titanes. Era un ecosistema diverso, lleno de vida. Había cocodrilos primitivos, tortugas gigantes, peces enormes en los ríos y aves tempranas que comenzaban a conquistar los cielos. Entre ellos convivía el Patagotitan, transformando el ambiente a su paso. Al consumir tanta vegetación, probablemente ayudaba a mantener el equilibrio del ecosistema, tal como los elefantes lo hacen hoy en África. ¿Puedes imaginar un paisaje donde gigantes de tierra, agua y aire compartían el mismo espacio? Hoy en día, cualquiera puede sentir esa grandeza frente a una réplica. En el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, la réplica del Patagotitan ocupa un salón completo, con su cuello extendiéndose más allá de las paredes. Entre Leo, Argentina, en el Museo Egidio Feruglio, se conserva la réplica completa junto a los huesos originales, atrayendo visitantes de todo el mundo. Estar frente a este titán es un recordatorio visual de lo pequeños que somos en la historia de la Tierra. ¿Te gustaría estar bajo el cuello de un dinosaurio que se extiende como un puente por encima de ti? Más allá del asombro, el Patagotitan majorum nos deja una lección. Nos recuerda que el planeta ha sido escenario de historias grandiosas, de criaturas que superaron cualquier límite imaginable. Nos obliga a preguntarnos cuánto sabemos realmente de la Tierra y cuánto nos falta por descubrir. Cada fósil es un mensaje del pasado, una prueba de que el mundo que conocemos hoy es apenas una fracción de lo que alguna vez fue. El Patagotitan majorum ya no camina entre nosotros, pero su sombra sigue viva en nuestra imaginación. Cada hueso, cada réplica y cada historia sobre él nos conecta con un pasado remoto en el que los gigantes dominaban la Tierra. Nos recuerda que, aunque hoy nos creemos los dueños del planeta, alguna vez existieron seres que nos habrían reducido a simples espectadores. Y tú, después de conocer al titán de la Patagonia, ¿qué otros misterios de la Tierra crees que aún esperan ser revelados?